La invasión de especies exóticas es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la flora y fauna local de ecosistemas como los ríos. Un caso en particular es el pez diablo, que desde hace algunas décadas se ha expandido a numerosos ríos y presas de México, lo que ha generado afectaciones a nivel ambiental y económico. Pero, ¿el pez diablo es el único responsable de estos daños? Bueno, es ahí donde la ciencia está en los detalles. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal audiencia? Esto es La Ciencia está en los detalles. Estamos transmitiendo a través de TV UJAT en el canal 35.1, también en el canal 35 del sistema de cable local. También estamos a través de www.ujat.tv y en nuestro Facebook Live UJAT. Y un fuerte abrazo a quienes nos están escuchando a través de Radio UJAT 96.1 de FM. Les habla su amigo Adrián de Dios y qué gusto que estén con nosotros en este programa porque el invitado de lujo de esa ocasión, fíjense, les platico un poquito. Es doctor en ecología por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Así que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Fernando Córdoba Tapia. Bienvenido, ¿cómo estás, mi estimado? Muy bien, muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Pues muy contentos porque por aquí andan haciendo investigaciones con la División Académica de Ciencias Biológicas, ¿no? Sí, exactamente. Estamos estudiando los ríos, principalmente el Usumacinta, desde la parte alta que nace hasta la desembocadura aquí en Tabasco, ¿no? Entonces, buenísimo. Y justo qué bueno que dice esta introducción porque vamos a platicar sobre la selva lacandona, la lucha contra la degradación y la invasión de los ríos. Es un tema muy controversial, tiene muchas aristas por las cuales abordarlas, ¿no? Sí, fíjate que nos ha ido sorprendido mucho, ¿no? Finalmente sabemos que los cuerpos de agua en nuestro país sufren de muchísimos problemas, ¿no? Tenemos la contaminación, la extracción, pero hay un problema invisible que casi no vemos, que es el de la invasión de las especies exóticas. El tema con estas especies es que son especies que no pertenecen naturalmente a este país o a esta región, y al no pertenecer aquí no tienen depredadores naturales. Además, se reproducen muy rápido, crecen muy rápido, y como no tienen quien controle la población, crecen y se vuelven unas plagas, ¿no? Entonces, uno ve un cuerpo de agua y es difícil, digamos, entender que debajo puede haber un problema mucho más grande de lo que es más evidente, que podría ser la contaminación, la basura u otros problemas. ¿Otros problemas como cuáles, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, la concentración de fósforo y nitrógeno proveniente de las descargas de agua, tanto municipales, residuales o industriales, y también mucho del fósforo y nitrógeno que se usa en los campos, por ejemplo, para fertilizar los campos, también termina llegando al agua, ¿no? Entonces, esto, digamos, pone a los cuerpos de agua en una situación muy crítica, no solo en el sur del país, yo creo que incluso no solo en México, ¿no? Claro. Sino es un problema que en todo el mundo estamos tratando de enfrentar, porque finalmente de eso depende casi que el bienestar de la población humana, depende de que tengamos ríos, cuerpos de agua sanos, agua en buen estado, ¿no? Agua no contaminada, digámoslo así. Sí, hablabas de algunas, vamos a decir, causas que generan este tipo de situaciones de especies invasoras, ¿no? Sí. ¿Cuáles son algunas? Pues fíjate, la cosa es, la especie invasora llega a un lugar al que no pertenece, ¿no? Las vías por las que llegue, pues tiene distintas cosas, ¿no? Muchas veces se había estado implementando hace muchas décadas, por ejemplo, la mojarra o la tilapia es una especie africana que es muy valorada por su carne y para el consumo tal cual, ¿no? De platillos. Entonces, durante mucho tiempo el mismo gobierno ha estado favoreciendo la introducción de esta especie en cuerpos de agua para que las comunidades locales tengan dinero, digamos, o fuente de subsistencia a través de la pesca. Pero otra vez no tiene depredadores, empieza a crecer y a lo largo de las décadas se ha visto que la invasión termina teniendo muchos más problemas que beneficios, ¿no? Invasores naturales, porque nosotros las capturan y qué rico lo disfrutamos, sí, ¿no? Exacto, ¿no? La cosa es la consecuencia que tiene para el ecosistema que estas especies estén ahí. Entonces, una forma de introducción es esa, o sea, que a propósito se estén introduciendo especies con un fin, digamos, comercial. Y controladas, sobre todo. Pues a veces se puede, a veces no, realmente es un problema que se sale de control, ¿no? Fíjate que o sea, la principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial es la pérdida del hábitat. Después de la pérdida de hábitat viene la invasión de especies invasoras, ¿no? Entonces se vuelve un problema realmente muy difícil de controlar, ¿no?
Te decía que una forma es, o una vía de acceso es porque los gobiernos o fomentan el aprovechamiento, y otra puede ser, por ejemplo, porque la gente libera sus mascotas, ¿no? Y ese también es un caso particular bastante complicado. Porque imagínate, tenemos el caso del Plecostemus o pez diablo, que es una especie que se vende porque, digamos, come las algas que se acumulan en los cristales. Entonces, cuando alguien compra una pecera, te recomiendan tener el pez diablo o el Plecostemus para que te ayude con la limpieza. Es una especie muy resistente, se te mueren todos tus pececitos y te queda este pez que crece, crece, crece y se vuelve, pues sí, digamos, ya insostenible mantenerlo. Y muchas veces la gente, pues para no matarlo, decide liberarlo en los cuerpos de agua, y ahí es en donde empieza la invasión, ¿no? ¿Se tiene registro de cuándo empieza esta invasión? Pues ha sido a lo largo de 30 años, depende de la región, ¿no? Depende de la región del país, se ha ido invadiendo. Y la cosa es que una vez que entra es muy difícil erradicarlo, ¿no? O sea, ya una vez que hay una invasión es muy difícil decir cómo garantizo que realmente ya no existe esta especie. Con 2 individuos que se quedan y se puedan seguir reproduciendo, la invasión al otro año vuelve a crecer, ¿no? Fíjate que pues, en Tabasco estamos rodeados, ¿no? Villahermosa, de ríos, y a veces es curioso ver algunos ejemplares fuera del agua. Sí. Bueno, no me ha tocado ver que se muevan, pero verlos afuera y como si estuvieran ahí como exhibición. Sí, no, fíjate que es una cosa particular que tiene el pez diablo, y es que todo su estómago está muy vascularizado, entonces pueden casi que, digamos, respirar afuera, ¿no? O sea, pueden sobrevivir estando fuera del agua. Eso los hace unos colonizadores muy fuertes, porque ya no solo están restringidos a una zona, sino que puede haber una inundación, sobrevivir y después colonizar otro cuerpo de agua, ¿no? Entonces, eso se vuelve bastante complicado de contener, de controlar, y finalmente pues termina habiendo una afectación a los peces nativos de toda esta región. ¿Especies y plantas también? Sí, o sea, en general al ecosistema. O sea, digamos, el efecto no es sobre una especie en particular, sino al ecosistema por completo, y eso es, digamos, lo que nos tiene en general a todos los biólogos en alerta con el avance de estos procesos de invasión. Ahorita me platicas de eso, pero a ver, platícanos, ¿qué varias especies o variedades tenemos o se han identificado en los cuerpos de agua, y en dónde más o menos? Pues mira, digamos, en México tenemos alrededor de 600 especies de peces de agua dulce en todo nuestro país. La zona de mayor riqueza es justamente el sureste, en particular el Grijalba y el Usumacinta. Digamos, aquí es donde tenemos la mayor riqueza de especies. Hay alrededor de unas 80 especies aquí en esta región. Y es, digamos, como nuestro tesoro en términos de diversidad de agua, es aquí, ¿no? Y por eso estamos muy preocupados con todo este proceso, digamos, de invasión que está afectando. Sí, eso es importante. ¿Y de especies de pez diablo, cuántas? ¿Es una? ¿Son 2? Son 4 especies las que normalmente se introducen, pero también hay híbridos entre ellos, ¿no? Empieza a haber ya mezclas, entonces se vuelve ya también muy difícil saber si es una u otra. Pero en términos ecológicos, digamos que el efecto es el mismo si tienes una o la otra, ¿no? O sea, la implicación es parecida, y es difícil, digamos, distinguirlos así físicamente cuál es cuál, ¿no? Eso, porque pueden ser un poquito más oscuros, las líneas un poco doradas, cafés. Sí, los patrones, digamos, de coloración van cambiando, y entonces a veces crees que es uno, a veces otro, pero si esos se reprodujeron, pues ya sabes de dónde, cuál es cuál. Ahora sí que ya cuando hacen el daño, lo menos que uno se fija cuáles son, ¿no? Sí, exacto. Son muy resistentes, ¿no? Entonces. Sí, completamente resistentes. Fíjate que a diferencia de otros peces que el esqueleto es como los conocemos, ¿no? Tienen las vértebras y las espinas, estos tienen placas óseas, entonces todo su cuerpo está recubierto por hueso, y eso hace que sea muy difícil consumir tanto para nosotros como para cualquier depredador en su vida natural, pues, ¿no? Entonces, una vez que alcanzan cierta talla, ya son casi, digamos, incomibles por cualquier otro organismo, ¿no? Por esta, digamos, como armadura que tienen debajo de la piel. Es muy dura la piel, entonces. Sí, los huesos, ¿no? O sea, la piel, y luego tiene una capa como si tuvieras una armadura de puros huesos, y eso hace que no se lo puedan comer, ¿no? Platícanos un poquito también la fisionomía de estos peces. Pues fíjate que estos peces, te decía, tienen esta capacidad de poder incluso tomar aire ¿En exterior? En el exterior, fuera del agua. Crecen muy rápido, se reproducen muy rápido, tienen una hembra entre 1000 o 1500 huevos por puesta. Y no solo eso, sino que además tienen cuidado parental, ¿no? Entonces todavía protegen a los bebés cuando nacen, ¿no? Son súper agresivos, son territorialistas. Entonces
Básicamente es una especie, pues sí, digamos, adaptada a un mundo cada vez más agresivo. Son especies que logran tolerar esto, ¿no? Y ahí es donde viene la otra cosa, ¿no? Las especies son resistentes a la contaminación, ¿no? Entonces, en cuerpos de agua cada vez más contaminados, pues quienes tienen ventaja son estas especies altamente resistentes. Estará viendo pues muchos trabajos de investigación, hay muchos trabajos de investigación también, ¿no? Sí, al ser una preocupación, digamos, a nivel nacional, no solo con esta especie, sino otras especies invasoras, realmente es difícil encontrar cuerpos de agua que ya no tengan presencia de especies exóticas. Depende el sitio donde esté, las condiciones o el uso o el aprovechamiento que se les puede dar. Pero casi que es un problema generalizado, ¿no? en el que pues todos los que estamos trabajando con cuerpos de agua estamos, digamos, pues de alguna manera nos vemos afectados también en términos de entender qué es lo que está ocurriendo en estos sistemas. Que son muchos los que están trabajando, ¿no? Justo la relación con la UNAM, la UJAT, eso es muy, muy interesante, y con otros lados que ahorita vamos a seguir platicando en un momento más, porque hay muchísimos temas que surgen dudas, preguntas, y que ahí nos vas a ir comentando, ¿no, mi estimado? Perfecto, claro que sí, lo que quieran lo vamos desarrollando. Y aquí sacamos de una vez la parrillita y ya estamos. Sí. Bueno, amigos, Exacto. nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estamos a través de TV y Radio UJAT. Ya lo saben que esto es La Ciencia Está en los Detalles, conociendo más sobre el pez diablo. No se vayan. Regresamos, audiencia, a La Ciencia Está en los Detalles. Seguimos platicando con el doctor Fernando Córdoba Tapia, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos hablando sobre un tema muy interesante que es la selva lacandona, la lucha contra la degradación y la invasión de los ríos, y en específico una especie que por ahí hemos escuchado en algunos lados, que es el pez diablo. ¿Qué es el nombre científico? ¿Cuál es? Pteroplictis. Pteroplictis. Ahí está el nombre. Bueno, entonces justo hablamos de que se van a ir a la selva lacandona. Sí. ¿No? Están realizando estudios por allá. Sí, fíjate que tenemos un proyecto de investigación que está financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación. Este es un proyecto de 3 años de duración, estamos ya en su última fase, y lo que estamos viendo es eso. Lo que nos interesaba es ver cómo el proceso de invasión se ve favorecido por la degradación de los ecosistemas, ¿no? Es decir, la invasión no es aislada, sino que la invasión se ve favorecida o el aumento de las poblaciones de las especies por la degradación del ecosistema, ¿no? Entonces, para esto estamos yendo a la parte más, digamos, te decía que el centro, esta parte del Usumacinta y el Grijalva es la zona de mayor riqueza de especies. Justo. Pero dentro de esta región, la zona que mejor conservada tiene la comunidad de peces es justamente los cuerpos de agua y los ríos de la selva lacandona, ¿no? Entonces, ese, digamos, es como nuestro tesoro, digamos, en términos de conservación. Sabemos que el pez diablo ya llegó a esta zona desde hace un par de años, pero no se ha visto, digamos, un avance en la invasión, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurre río abajo, más hacia la parte de acá de Tabasco, hacia la desembocadura, en donde el pez diablo ya tiene una presencia mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ¿Es lo que están buscando? ¿A qué se debe? exactamente, estamos buscando la explicación de eso, adelantando un poco los resultados que hemos estado encontrando. Podría decirte, imagínate que un ecosistema es como si fuera una red o un tejido, una tela, ¿no? En donde cada especie y la interacción entre las especies son los nudos. Entonces, en una tela que tienes el tejido muy, muy cerrado, el pez diablo entra, pero no rompe. O sea, digamos, el ecosistema mantiene esa resiliencia y soporta la presencia, pero no pierde, digamos, no lo invade, ¿no? Pero nosotros, con las actividades humanas, vamos, digamos, rompiendo esta red, le vamos quitando hilos, vamos perdiendo especies, vamos perdiendo interacciones, y en una red que está muy débil,
y entra el pez diablo, entonces ahí sí que se vuelve invasor, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos estudiando es cómo una manera nosotros de frenar el proceso de invasión tiene que ver con la conservación de la calidad del agua, de las especies y sobre todo del ecosistema, ¿no? Es decir, protegiendo al ecosistema estamos dándole también resistencia frente a este proceso de invasión. O sea, fortaleciendo lo que existe allí. Exactamente, ¿no? Dándoles nutrientes, tal vez. Lo que necesitamos sobre todo es dejar de perturbar, ¿no? O sea, la naturaleza luego no necesita que le ayudemos de más, ¿no? La naturaleza puede ya reconfigurarse, puede resistir, pero más bien nosotros como perturbadores externos somos los que vamos y estamos, digamos, molestando, generando problemas, contaminando, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ese contraste justamente en una zona muy bien conservada, que está dentro de una reserva que se ha mantenido durante muchos años como muy bien cuidada, en donde el pez diablo está presente pero no es invasor, versus zonas en las que ya se acumula el cambio de uso de suelo, la presencia de descargas, mayor contaminación por nutrientes, y entonces sí, el pez diablo ahí domina, ¿no? Entonces, por ahí va es el proyecto, esos son los resultados que hemos estado encontrando. Sus teorías que han ido planteando, tus propios objetivos, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Pues fíjate, o sea, creemos eso, ¿no? O sea, que cuando uno respeta y uno mantiene, la naturaleza por sí misma logra contener, se fortalece y aguanta, ¿no? Pero cuando nos pasamos de más, a lo mejor un poco de perturbación aguanta, un poquito tal vez, ¿no? Pero cuando uno ya acumula de más, hay un punto en el que ya el sistema cambia por completo y se vuelve una cosa diferente, ¿no? Sí. Y la perspectiva es esa, o sea, no solo estamos perdiendo los ecosistemas, sino finalmente todos los servicios ecosistémicos que nosotros recibimos de los mismos ecosistemas, ¿no? Entonces, como que finalmente nuestras acciones nos llevan a consecuencias igual para nosotros mismos, ¿no? Es decir, como decíamos al principio, todas las actividades humanas están relacionadas con el agua, ¿no? Si estamos afectando el agua, finalmente la implicación viene de vuelta hacia nosotros. Sí, qué curioso y qué interesante también cómo en aguas o en ámbitos o ambientes más perturbados, dañados, pueden introducir, es la fragmentación que estamos nosotros mismos. Sí, favoreciendo, ¿no? Es un poco eso lo que hemos estado viendo, y fíjate que no es un problema exclusivamente de esta región, es algo que está ocurriendo en todo el país. Y no solo en el país, sino en el mundo. Entonces hay un término que nosotros conocemos como homogenización biótica, y esto quiere decir que cada vez las faunas, no solo de cuerpos de agua, sino de cualquier lugar, se parecen más en distintas regiones del mundo. Entonces, en lugar de que cada quien tenga su fauna nativa, su flora nativa, sus especies, digamos, que han evolucionado en esas zonas, estos procesos de degradación y de invasión nos están llevando a sistemas muy simples, muy simplificados, en donde cada vez somos más parecidos, porque lo único que está sobreviviendo son estas especies resistentes, ¿no? Entonces, en lugar de tener cientos de especies en el país, nos estamos quedando con las mismas 5, que las 5 son invasoras, que las 5 resisten al problema de perturbación, que se reproducen y que avanzan, a costa de ir perdiendo la riqueza local y la diversidad que ha evolucionado pues en nuestro país, digamos. Sí, y que permite ver cómo realmente estas especies nativas pueden ir evolucionando, si son fuertes, ante estos cambios, ¿no? Que cada vez vienen más fuertes. Sí, fíjate que eso también es lo que estamos viendo, que la forma, o sea, transformamos el mundo de manera muy acelerada, ¿no? Entonces las especies nativas tienen poca capacidad de adaptarse a cambios tan rápidos, ¿no? En cambio, estas especies que son altamente resistentes, que tienen toda una capacidad, digamos, biológica de expandirse, pues son las que se están viendo beneficiadas de estos cambios tan drásticos. Sí. Cuéntanos un poquito más de la experiencia de estar en la Selva Lacandona y participar. Híjole, es impresionante, me imagino. Sí, yo creo que para cualquiera que estudia biología o que tiene alguna cosa de este interés por los animales, la Selva Lacandona es como esta gran idea de la Selva Lacandona, ¿no? O sea, uno siempre la escucha, la ve, ¿no? Con respeto, sí, y con un poco de temor, por decirlo, vale la pena. Pues sí, cosa como sí, respeto y temor, ¿no? Tal cual. Es raro esa dualidad, sí. Pero con ganas de conocer y de ir, sí, ¿no? Entonces, y tampoco es una zona muy accesible, nos queda muy lejos a todos, ¿no? Entonces, como que no es tan fácil llegar.
pero una vez que estás ahí no se parece a otra cosa que hayas visto antes, ¿no? Wow. O sea, es el único lugar, digamos, en México que tiene esas características y es realmente impresionante, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes para hacer una expedición? ¿Un Sí, trabajo allí? no, pues, o sea, tienes mucha planeación, ¿no? O sea, toda la logística para llegar, sobre todo el equipo, ¿no? Hay que ir bien preparado con equipo, hay que avisar siempre a dónde vas, siempre tienes que tener contactos locales, ¿no? Ver preparados, por ejemplo, para cualquier mordedura, ¿no? Tener antivenenos, o sea, todo ese tipo de cosas hay que prever. Sí, los mosquitos son... son la otra parte de la que nadie hable, pero es bastante fuerte, ¿no? Sí. Pero sí, ya como biólogos uno va comprándose su equipo, su ropa y se va haciendo de material para pasarla lo menos mal posible, ¿no? Entre lo que cabe, ¿no? Porque exacto. me imagino que el paisaje y todo lo compensa. Sí, completamente, ¿no? O sea, creo que nadie que haya ido dice, ay, no, mejor me hubiera quedado, no. O sea, es una experiencia increíble, ¿no? Sí, sobre todo que ir con esa visión de adquirir más aprendizaje, como dicen, conectar con nuestra naturaleza. Sí, sí, completamente, ¿no? Ahora nosotros nos quedamos con apoyo de Natura, que es una organización de la sociedad civil. Nos quedamos en una estación biológica que está pues dentro de la reserva, en donde, o sea, quien te despierta son las guacamayas o los monos aulladores, ¿no? Y esa es una experiencia pues que solamente en lugares así puedes tener, ¿no? Sí, Entonces, pero sí, como que te sorprende un poco escuchar al inicio. Sí, la primera vez que los escuchas Son de esto, nada más. es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que los ves dices, no, pues son ellos, ¿no? Pero, son ellos, esos chiquititos. Ajá, exacto. Pero sí, es una experiencia padrísima, ¿no? Sí. Y la cosa es eso, pues cómo mantenemos estos lugares, ¿no? O sea, cómo logramos conservar para que se mantengan por más tiempo, tanto para nosotros, para las generaciones futuras y todo pues el ecosistema que está ahí viviendo. Sí, porque también viene la otra postura. Al fin de cuentas son especies, son animales también. ¿Cómo entra en el juego ese tipo de pensamientos? Ajá. Del pez bagre contra la, digamos, biodiversidad que sí, te digo que eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Que estamos perdiendo o sea, el riesgo es perder la zona de mayor diversidad, de mayor riqueza de especies nativas del país y quedarnos con un par de especies que además ya las tenemos en otros lugares y que además ni siquiera pertenecían acá, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la preocupación. La cosa es cómo contenemos, qué se puede hacer y en eso pues estamos trabajando. Sí, y ahí también ver el otro lado, la otra cara de la moneda. Digo, al fin de cuentas son especies, son seres vivos. Y cómo hacer para que se tengan las condiciones para que ellos también no lleguen como tal, como decimos, como invasores, ¿no? Claro. Ese es algo también. Sí, fíjate, y yo creo que entonces ahí estamos hablando de, pues tenemos que aprender a conservar lo que tenemos, ¿no? A mantenerlo, a evitar que esto avance más, pero sí, como dices, son en términos bioéticos, pues también son especies y también están viviendo ahí y ellos no pidieron estar ahí, simplemente hacen lo que saben hacer pues, en ese ecosistema, ¿no? En ese sentido, ¿ves la película de Jurassic World Dominion, ¿no? Por ejemplo, sí. Hay que aprender a... Sí, y la cosa es eso, pues ya veremos qué pasa con este mundo en los siguientes años, ¿no? Pero sí, tenemos que aprender a vivir y a coexistir con los problemas que vamos generando también. Y ¿no? Más que van a estar llegando, sí. Pues ahí vamos a seguir conociendo en un momento más, porque hay mucho más sobre lo que hay en biología y sobre tu carrera, man. Es muy interesante. Así que quédense con nosotros porque estamos muy entretenidos conociendo más sobre el pez diablo y lo que sucede en la cuestión de invasión de especies en diferentes ecosistemas, como es en nuestros ríos que contamos aquí en el estado de Tabasco. Nos vemos, ahorita regresamos en un momento, nos vamos a una pequeña pausa a través de TV, Radio Jade y nuestras plataformas digitales. Quédense, esto es La Ciencia está en los detalles. Regresamos a La Ciencia está en los detalles. Muchísimas gracias, audiencia. Seguimos platicando con un invitado de lujo directamente de la UNAM, el doctor Fernando Córdoba Tapia, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de esta casa de estudios. Y estamos hablando sobre la selva lacandona, la lucha contra la degradación y la invasión de los ríos, en específico sobre una especie que todos por acá hemos escuchado que ya se prepara en platillos, cómo lo aprovechan para el ganado también. Y justo de eso vamos a entrar ahora, ¿no? Cómo poder aprovechar
el pez diablo? Perfecto. Pues fíjate, Adrián, que la cosa es que estos fenómenos o estas invasiones crecen, ¿no? Entonces, como decíamos, tienes una población que va creciendo, 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 creciendo. No tienes depredadores naturales, ¿no? Entonces, naturalmente no hay forma de que alguien controle esa población. Entonces, ahí tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Es decir, de alguna manera tenemos que ser nosotros quienes regulamos la población. Lo que pasa con las especies invasoras es que imagínate, si yo te doy dinero para que digas, hoy sácame 10,000 peces, vas y lo sacas, ¿no? Pero si al otro día ya no te doy dinero, entonces ya no sacas esos 10,000 peces y la población vuelve a crecer, ¿no? Entonces, realmente las estrategias que funcionan para controlar las especies invasoras es que haya pues algún beneficio económico de las comunidades locales que favorezca o que incentive que se esté pescando de manera continua esta especie, ¿no? Sí, porque si no se consume de manera como la pesca artesanal, ¿no? Que aprovechan y lo llevan a la Ciudad de México, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la cosa es que es una especie, en particular el pez diablo, que no es ni muy atractiva, no es tampoco muy sabrosa, ¿no? Entonces, hay que encontrar, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos que pueda beneficiar a las comunidades locales la presencia de este fenómeno, que además, pues, ahora es un recurso que va a estar disponible? Porque finalmente, como decíamos en los bloques anteriores, erradicarla es casi imposible, ¿no? Entonces, más bien es aprendamos a aprovechar o a convivir o a ver qué podemos hacer con esta especie. Ahí hay muchos esfuerzos de muchas universidades, de muchos investigadores e investigadoras, justamente tratando de ver cómo podemos darle este aprovechamiento, ¿no? Uno, bien decía, son los platillos, ¿no? O sea, podría ser gastronómico directamente. No sé si tú has comido uno. No, fíjate, sería interesante que lo... Ya no sabe uno qué comer. Yo creo que sí, porque fíjate, como no tiene mucha carne, no se le puede hacer un filete, ¿no? Entonces, la forma de comerlo es el pez así directo a las brasas y hay que rascarle, ¿no? Entonces, también como la impresión culinaria de hacerlo no es muy atractivo, ¿no? Es una especie que se alimenta, digamos, sobre todo de algas, entonces su carne tampoco es muy sabrosa, ¿no? Oye, pero una pregunta también de sus características. ¿Qué tan grande puede crecer un...? Pues como unos 30, 40 centímetros más o menos, ¿no? Incluso un poquito más. Son grandes, te digo, la carne no es demasiada, entonces no se le puede extraer mucho. Se han hecho eso, como tratar de fomentar concursos de gastronomía, ver quién hace la mejor receta en el que todos nos guste el pez diablo. Esa es una alternativa. Y ya ¿no? está para cocinarlo. Exacto, ¿no? Pero es eso, hay que buscarle, ¿no? O sea, cómo se lo aprovechamos. Otra opción, por ejemplo, que parece que es muy viable, es transformarlo en harina de pescado, ¿no? Esto lleva un proceso, se seca, luego se muele y queda, digamos, pues todo el pescado triturado, y esa harina se puede usar, digamos, para comprimidos de ganado, incluso se ha usado para mejoradores de suelo o para la acuacultura, ¿no? Pero fíjate que ese ya es una cosa que requiere un proceso adicional, ¿no? O sea, no es nada más lo saco y lo preparo, sino es lo saco, lo tengo que procesar, tiene que haber más o menos una industria asociada a eso para entonces tener un beneficio económico, ¿no? Entonces, hablábamos de que lo que necesitamos es que haya un beneficio económico de ir y aprovechar a esta especie, ¿no? Entonces, alternativas hay, pero pues no son tampoco tan fáciles ni inmediatas. Y requieren estudios también. Exactamente, ¿no? Estudios, desarrollos, innovaciones, escalamientos, pero yo creo que estamos frente a un mundo en el que eso es lo que se necesita. O sea, es decir, impulsemos investigación, impulsemos desarrollo encaminado a resolver problemas que están ocurriendo en territorio, ¿no? Entonces, a nosotros como investigadores, pues nos pone eso en el de, pues está bien lo que investigas, pero ¿y de qué me sirve lo que haces, no? Y es una demanda justa de la sociedad, ¿no? Es decir, pues claro, con todo derecho puedes decir, oigan, está bien que investiguen, ¿no? Claro. Pero, ¿y luego qué hacemos con lo que ustedes hacen, no? Los llevo allá. Exactamente, y esa es una disyuntiva en la que como ciencia estamos ahorita metidos, ¿no? Es decir, incluso ahora el financiamiento para desarrollar investigaciones va encaminado a resolver problemas pues socioambientales, ¿no? Es decir, si al país le duele esto, pues necesitamos que nuestros investigadores ayuden a decir y cómo le hacemos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que vamos por buen camino, hay muchos equipos trabajando, lo que hace falta pues es ya llevar a cabo o ejecutar esto para que entonces comience a haber este control de poblaciones. Sí, porque mucha ciencia ya documentada, decía los papers, ¿no? Pero
a estudiantes, investigadores ya consagrados, y justo hacia allá, llevarlo hacia allá es lo que permite vincular de manera multidisciplinaria también los proyectos, ¿no? Sí, y fíjate que también ese es un gran punto que al menos nosotros, digamos, como nueva generación en términos de que vamos entrando, pues igual nuestra formación ya venía con esta cosa de, pues ya no eres tú solo, ¿no? Sino hay que aprender a colaborar, hay que aprender a desarrollar cosas, ¿no? que funcionen, ¿no? Entonces tratamos también de inculcar eso en nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, no es la ciencia por la ciencia, tratamos de resolver algún problema que sabemos que está quejando, pues en este caso a una región tan importante. Y en el área de biología, que permite muchísimo el acercamiento con la naturaleza, con el ambiente, llevar a los chavos, ¿no? Sí. Ahí a eso es. Justo también eso va a la par con lo que están realizando con la División de Ciencias Biológicas. Sí, fíjate que lo que tiene la biología es que es enorme, ¿no? O sea, el tema de estudiar la vida la puedes estudiar desde el pasado, la evolución, ¿no? Desde una sola célula hasta un ecosistema completo, ¿no? Entonces, el campo de la biología es enorme. Nosotros, conforme nos vamos formando, vamos teniendo cierta afinidad hacia algunos temas, hacia algunos ecosistemas, algunos, a veces a que les gustan los peces, o al que les gustan las aves, o los murciélagos, o las ballenas, o los tiburones. Entonces, como es tan difícil, pues uno va sí o sí especializándose en algún área, ¿no? Pero te llegas a un ecosistema y te enfrentas con problemas de múltiples aristas, ¿no? Ya no estar aquí. Y ya no solo es el pez, ¿no? Es el pez, pero en un ecosistema en el que está coexistiendo todos. Entonces, en términos digamos, de práctica de la biología, sí o sí tienes que colaborar, ¿no? Entonces, en este caso es, bueno, a lo mejor alguien sabe de peces, pero alguien sabe de parásitos, pero alguien sabe de calidad de agua, ¿no? Y en este caso la colaboración de la UNAM, en particular con LUJAT, con la doctora Susana de la Rosa, ella es experta en microbiología, ¿no? Entonces, claro, las bacterias son un tema central en los ecosistemas, ¿no? Si nosotros contaminamos, eso se ve reflejado directamente en las bacterias antes que en cualquier cosa, ¿no? Pero pues no todos nosotros sabemos de bacterias, entonces es Susana, la UNAM, entonces somos varias universidades, digamos, colaborando para ver este problema desde distintos ángulos, ¿no? No nada más desde uno en particular. No, y eso ayuda también a complementar, como dices, a enriquecer todo. ¿Y con qué otras universidades están vinculando? Es la Autónoma de Morelos, con Querétaro, Instituto de Biología de la UNAM, Nuevo León, UJAT y Instituto de Ciencias del Mar, que somos nosotros, ¿no? Wow. Entonces, pero pues sí, es un reto siempre todo, ¿no? O sea, pero sí, como dices, enriquece completamente una visión desde distintos ángulos a un problema tan complejo. Por ahí también valdría la pena irse metiendo ya con alguna ingeniería en específico, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, digamos, es como el proyecto donde estamos planteando la problemática, pero como bien decía, pues ahora es, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces ahora habrá que dar el paso a buscar alternativas ya de implementación. Y ahí pues nos llevará, como dices, a colaborar con divisiones de ingeniería, de escalamiento, de desarrollo tecnológico, y pues ahí iremos avanzando en ese camino. Pero eso está bueno, fíjate, porque también va fomentando, decíamos antes de entrar al programa, que estás bien chavo, ¿no? Ah, sí. Y eso también permite que el mismo desarrollo de la ciencia o estar en estos pasos de la investigación te van forjando un camino hacia algo pues mucho más grande, ¿no? Sí, y fíjate que y es eso que te decía, o sea, como que sí se nota de pronto como cambio de visión, ¿no? Incluso cuando damos clases y los alumnos tienen que buscar trabajos de tesis, un trabajo así puramente de investigación, te dicen, no, o sea, yo quiero algo o sea, todo el mundo quiere ver que con lo que hace cambia algo, ¿no? Cambia el mundo. Ya nadie quiere ver su tesis guardada ahí en el librero, abandonada, ¿no? Ya todo el mundo está pensando que me parece muy bien, o sea, sí, pero ese es un reto para todos, ¿no? Porque, pues claro, es mucho más cómodo decir yo hago y ya publiqué mi paper y ya no supe más, que decir, no, pues le voy a entrar a esto, ¿no? Sí, eso es algo interesante también, que justo hablando de cómo fueron tus inicios, que empezaste desde muy chavito, desde niño, ¿no? A interesarte por esto. Sí, yo pues desde los 7 años tengo así el recuerdo de que desde esa edad dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Y recuerdo que fue viendo la película de Liberen a Willy, ¿no? O sea, era como, recuerdo que fue incluso la primera película en la que lloré así viendo el final de cómo liberaban a Keiko. Pero era eso, o sea, hay que hacer algo, o sea, esto es una especie que está en cautiverio y lo que hacemos está mal, entonces, ¿cómo corregimos, no? Y desde ahí seguí.
Y que hasta hoy estás aquí con nosotros. Y sí, y ahora estamos en esto, ¿no? Sí. Ya varios años después estamos aquí. Y creo que es eso, o sea, creo que muchas de las personas en algún momento tienen como este despertar ambiental, ¿no? Como esta cosquilla de, híjole, vi esta charla, ojalá esta charla despierte algo en alguien, ¿no? O esta película, o me dieron esta clase, o lo que sea. Y tiene uno este despertar y es, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿A dónde me involucro? ¿Cómo sigo, no? Yo tuve la fortuna de encontrar, pues, el caminito que me tiene aquí ahora, ¿no? Pero pues creo que sí somos muchos los que queremos hacer algo y cambiar en este planeta las cosas. La cosa es, pues, hay que organizarnos porque los problemas son muy grandes, ¿no? Muchísimos, muy grandes, de toda la complejidad, y que también ahorita vamos a seguir platicando más sobre esa parte, de esa faceta que te lleva a hacer lo que estás realizando allá en el instituto y acá con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pero ahorita regresamos, amigos, estamos en La Ciencia Está en los Detalles, una pequeñísima pausa, no se muevan. Continuamos y regresamos a La Ciencia Está en los Detalles. Gracias por estar con nosotros a través de TV, Radio Hat y todas nuestras plataformas digitales. Les habla Adrián de Dios y seguimos platicando con el doctor Fernando Córdoba Tapia, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense qué bonito. Y estamos hablando sobre algo muy interesante que es la selva lacandona, la lucha contra la degradación y la invasión de los ríos. Y en este sentido también estuvimos haciendo reflexión ya sobre tus pasos, ¿no? Que te han permitido ir enfocando tus estudios. Sí, fíjate que yo estudié biología en la UNAM y desde ahí como que me surgió mucho la conservación del agua, ¿no? O sea, como que el agua siempre ha sido el tema principal de mi interés, ¿no? Yo recuerdo a veces así lo que me podías dar un visor y podías yo estar en el agua 6 horas y era un problema sacarme del agua, ¿no? Entonces como que rápido encontré que por ahí era, ¿no? Sí. Uno sigue avanzando, la biología te plantea un panorama enorme donde uno va eligiendo qué sí, qué no, qué es lo que le gusta y va continuando, ¿no? Finalmente mi doctorado lo desarrollé con comunidades de peces de agua dulce, ahí digamos me concentré un poco. Y ahora en el instituto estoy desarrollando, mi línea de investigación tiene que ver con el efecto que tienen las actividades humanas sobre el funcionamiento de los cuerpos de agua dulce, ¿no? Digamos en distintas regiones, sí. Pero lo que estamos viendo es eso, ¿no? O sea, cómo las actividades humanas van alterando los ecosistemas, vamos generando estos cambios y cómo los ecosistemas pueden resistir o qué se puede hacer, digamos, para frenar esta degradación. Claro, justo estamos viendo ahorita, los que están en TV, unas imágenes de tus trabajos, ¿no? De tus expediciones, de tus visitas. ¿Cómo te sientes en estos años también de investigar? No, o sea, creo que le di al clavo, o sea, es lo que más me gusta hacer, ¿no? O sea, salir, ir a campo, trabajar, creo que es lo que más me gusta. Después uno tiene que encerrarse en laboratorio, hay que sacar los datos, hay que publicarlos. O sea, es una carrera, digamos, muy demandante, pero la verdad es que completamente agradecido por estar, digamos, en este punto y pudiendo dedicar mi vida a estos esfuerzos de investigación. Sí, porque también eso te abre otras perspectivas que decíamos, ¿no? El colaborar con instituciones, ir avanzando. ¿Qué continúa en tu carrera? Pues fíjate que ahorita estamos en esta zona en particular del Usumacinta y estamos también abriendo una línea de investigación en los cenotes de Yucatán, ¿no? Que en Yucatán, fíjate que no hay drenaje, no, o sea, ninguna parte de la península tiene drenaje, todos son fosas sépticas donde pues el agua residual se va acumulando. Y el acuífero maya pues es tan grande que creíamos que nunca le iba a pasar nada, ¿no? O sea, es como esa la noción de, pues es tan grande que no va a pasar nada, ¿no? Y ahora lo que estamos detectando son cenotes que ya tienen grandes alteraciones, ¿no? Entonces, como que empezamos a detectar, digamos, como alerta temprana de, oigan, esto ya está llegando a transformar sistemas que creíamos que no se iban a transformar, ¿no? Entonces, ahora estamos abriendo una línea por allá. Estamos trabajando en presas del centro del país, también con este aprovechamiento de especies invasoras que ya están. Las presas son sistemas artificiales, entonces pues la gente también mete muchas especies para consumo, pero luego ya se hace ahí una mezcolanza de especies y entonces se vuelve un poco complicado ya gestionar esto.
Pero pienso, por ejemplo, que cada vez los ecosistemas se parecen más a estos sistemas que tienen agua residual, contaminación, especies invasoras, y cada vez nuestros sistemas se parecen menos a la selva lacandona, ¿no? Entonces, ahora tenemos que conservar lugares como la selva lacandona, pero tenemos también que aprender a vivir o a restaurar estos ecosistemas que pues ya están muy degradados, ¿no? Pero tampoco podemos dejarlos ahí, o sea, tenemos que aprender a saber qué hacer con ellos, ¿no? Justo eso es algo muy, muy interesante, muy alarmante para todos, no solo los biólogos, sino en general, cómo nuestras acciones se van impactando en donde estamos, ¿no? Sí, y fíjate que en los ríos en particular pasa eso, ¿no? Que uno le baja el agua y el agua se va y ya uno ya no supo a dónde se fue, ni qué le pasó, ni nada, ¿no? Pero cuando uno va siguiendo, digamos, como la huella del impacto, pues te das cuenta que finalmente todo lo que hacemos termina repercutiendo en algún lugar. Así es. Que no es evidente en ese momento para nosotros, pues no lo es, pero claro que tenemos un impacto. No lo vemos, pero en otro lado sí está, ¿no? Sí. Y eso creo que es lo que hay que tomar conciencia, pues, o sea, que nuestras actividades no son aisladas y que vivimos en un sistema altamente conectado y lo que sea que hagamos en un lugar termina teniendo alguna implicación de alguna magnitud en otro lugar. Sí, y justo eso también es lo que permite el desarrollo de investigaciones de la biología, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Nosotros lo que quisiéramos o lo que hacemos es ir trazando esa ruta de por dónde van estos impactos y cómo se va conectando el sistema, ¿no? O sea, qué va con qué, dónde pasa, y luego qué pasa, y luego se regresa, y luego otra vez lo volvemos a echar, y luego ocurre esto, ¿no? O sea, como que tratar de unir, digamos, estos sistemas complejos es a lo que nos dedicamos principalmente. Oye, platícanos, ¿cómo es poder, vamos a entrar también en la parte de la parte educativa, cómo es poder participar ahí con ustedes, cómo colaborar con el instituto donde estás? Pues fíjate, nosotros como Universidad Nacional, las puertas están completamente abiertas siempre, ¿no? Básicamente lo que alguien requiere es tener interés por algún tema, buscar en la UNAM quién se dedica a esto y mandar un correo de, oye, estoy interesado, tengo ganas, quiero hacer una licenciatura o mi tesis o una estancia de investigación o servicios sociales. Es decir, como el abanico de maneras en las que se puede colaborar es amplísimo. Wow. Y realmente, como son programas tan complejos, siempre nos hace falta mucha gente. O sea, lo que más tenemos es trabajo. Entonces, cualquier par de manos que digan, oigan, yo sé hacer videos, pero me gusta ayudar, pues escríbenos y tenemos un montón de cosas que podríamos hacer. Ya estuvieras, ¿no? Aquí. Sí, y creo que eso es algo, o sea, no necesariamente uno tiene que transformar su vida y volverse biólogo para ayudar, ¿no? O sea, decir, yo desde mi trinchera sé hacer esto y el hecho de querer poner a disposición del bien común mis habilidades es más que suficiente, ¿no? Entonces, pues eso, manden un correíto, oigan, me gustan las aves, me gustan los peces, quiero sí, y entre nosotros nos vamos conectando, ¿no? Lo que realmente necesitamos es gente que tenga ganas y entusiasmo de entrarle, ¿no? A estos temas. Sí, eso es, qué padre, porque también hay algunos estudiantes de por acá tienen el interés de como que dar ese salto, ¿no? Sí. hacia otros lugares, otras experiencias, y qué bonito que se pueda uno ir acercando, ¿no? Sí, y no hay mayor barrera, ¿no? O sea, realmente es escribir y con gusto se recibe y platicamos y acomodamos, ¿no? Entonces, si hay alguien que esté interesado en estos temas y está viendo esta entrevista, pues con gusto que me mande un correíto y con eso nos ponemos en contacto y trabajamos. ¿A dónde mandamos el correo? Mi correo es fcórdoba@cmarl.unam.mx. CRMA. CMARL, es como CEMAR, L, ¿no? .unam.mx. Sí, ahí lo vamos a... Sí, ya lo compartimos, ¿no? Pero sí, con toda confianza y estamos para apoyar a quien quiera estudiarle y a lo que quieran, estamos para eso. Sí, eso es algo bastante importante, seguir impulsando la investigación, el estudio, porque a pesar de que hay tantas oportunidades o tantas diversidad de capacitarse, de conocer, pues la universidad eso permite, ¿no? Ir vinculando, quizá no todo el conocimiento, pero sí te abre muchas puertas. Sí, exacto, ¿no? Y la universidad es como si fuera un gran trampolín, ¿no? Y el trampolín te va a permitir brincar tan alto como tú quieras brincar, ¿no? Entonces, lo único que van a encontrar en la UNAM, pues es todo ese apoyo institucional para brincarlos hasta donde cada chavo o chava quiera brincar, hasta allá los mandamos, ¿no? Pero pues se requiere nada más las ganas y el entusiasmo y el compromiso. Oye, fíjate qué interesante, mi estimado, porque es algo muy agradable y qué gusto que nos hayas podido acompañar en este viaje, en este programa,
muy interesante de conocer más sobre el pez diablo. ¿Con qué nos estás regalando ya tu despedida también del programa? Pues creo que es eso, o sea, como con un mensaje de el mundo está cambiando, creo que eso es evidente para todos los que vivimos y vemos lo que sea que está ocurriendo alrededor, sabemos que esto está cambiando, los cambios pues no son fáciles y pues requieren eso, que nos unamos, ¿no? O sea, yo creo que cualquier cosa que sea positiva para este mundo viene de acciones colectivas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que hacer. En el área que ustedes quieran hay que unirse, hay que trabajar, pero siempre en conjunto, ¿no? Individualmente nuestras capacidades son nulas, ¿no? Entonces hay que colaborar, hay que aprender a trabajar en equipo y solo así podemos revertir estos problemas que estamos viendo que cada vez son más generalizados. Generalizados y que están afectando y pues hasta nos dividen, no nos fragmentan. Pues mi estimado Fer, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, ya se está volviendo aquí una tradición. Vamos a invitar a nuestro invitado que nos regale su firma, claro que sí, su visita y también que nos desee pues ahí algo, que nos pueda compartir algún comentario. Y bueno, muchísimas gracias, mi estimado Fer. Muchas gracias, Adrián, por la invitación y lo que se necesite, aquí estamos para Gracias, eso. mi estimado, gracias, gracias. Y bueno, audiencia, recuerden el nombre de nuestro invitado, el doctor Fernando Córdoba Tapia, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estuvimos hablando sobre la selva lacandona, la lucha contra la degradación y la invasión de los ríos, en específico sobre el pez diablo. Y en esta ocasión agradecemos al licenciado Guillermo Narváez Osorio, quien es rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y de parte de todo el equipo de producción que integran esta producción, pues les agradecemos TV UJAT, los que están por allá en controles, los que están apoyándonos también en la edición, muchísimas gracias a los chicos de servicio, que son quienes también están realizando esta parte importante. Así que me despido, soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudien la duda, acción en la fe.